Hay que pasar lista. ¿Hay que pasar lista o no? Sí. Ya. Cualquier cosa ahí te indica el número cuando lleguen ahora. 45 se puede cortar. Ya, chicos. ¿Alguno está haciendo el que no quiere estar se anota y se va? Ya, la idea es que esté el que esté interesado, porque esto le va a servir a ustedes, no a mí, yo esto ya me lo sé. Ok, entonces, ¿alguno de ustedes hizo ya métodos diagnósticos? ¿No? Ya. Pónganse lo más adelante posible, ocupen aquí el espacio, porque quiero que vean bien, no les voy a preguntar nada. ¿Ya? Y el que quiere puede preguntar, decir lo que quiera, no importa que no sea. Ya. Pónganse donde quieran, donde vean mejor. Ya. Ok. Vamos a empezar. Este ramo se llama, este lapso de clase se llama métodos diagnósticos de apoyo diagnóstico. Y como dice el nombre, es apoyo diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que los estrellas son los ustedes, los clínicos, porque la mayoría va a ser o internista, cirujano, o pediatra. Nosotros, los de laboratorio, los de rayos, los hematólogos somos los tramoya, ustedes son los estrellas. Por lo tanto, aprendan muy bien sinergia, porque esto es para que los ayude, pero no se basa en esto nunca el diagnóstico de un paciente. Esto es como se ve un paciente con apoyo diagnóstico imagenológico. Entonces, se va a dividir en rayos o radiografía en general, ecografía como técnica, tomografía computada y resonancia magnética. Entonces esta es la primera, ¿ya? Si ustedes pueden preguntar, no hay pregunta tonta, solamente hay tontos que no preguntan, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de la parte física, porque la idea es que ustedes sepan la base física de lo que vamos a ver ahora, y básicamente radiación ionizante. ¿Se acuerdan ustedes que lo que era la radiación ionizante era cuando la energía liberada de un átomo cuando tenía que volver a su orbital una vez excitado? ¿Se acuerdan de ese típico dibujito? ¿Se acuerdan, no es cierto? Cuando un electrón cambiaba de orbital, entonces para volver a su estado natural, esa energía que se gastaba en volver a su orbital natural, esa es la energía que nosotros utilizamos como base física para sacar radiografías. A simple vista se ve como una maquinita muy inofensiva, pero ojo que esto es radiación ionizante, o sea, chicharramos un poquito al paciente con baja cantidad, pero es energía igual, o sea, hay alteración de átomos, no es inocuo, no es que no pase nada, pasan cosas. Bueno, hay muchos tipos de radiación ionizante. Están desde la radiación cósmica, que todos recibimos, que ahora recibimos igual por el sol, por la radiación del cosmos en realidad, hasta los rayos X, ¿ya? Es un tipo de radiación ionizante, los rayos X. Y bueno, ahí es como el estado de probabilidad de interacción de la energía con la materia. Cuando yo envío un pulso de energía ionizante, yo alineo de alguna manera los átomos o saco ese átomo de su orbital, y cuando regresa a su estado natural, esa energía es la que nosotros estamos utilizando. Ok. Hay algunas propiedades, como ustedes se acuerdan en física, y la energía ionizante, particularmente de acuerdo a su interacción con la materia, va a absorber o no esa energía que nosotros estamos dando. Esto quiero que se lograron, es súper importante. Si ustedes se fijan,
aquí hay distintos tipos de radiación. Las alfa. ¿Alguien tiene puntero? Están las alfa, las beta, la tercera es de rayos X. Si ustedes se fijan hasta dónde llega, rayos X, o sea, atraviesa la mano, el aluminio, ¿y dónde se detiene? En el plomo, ¿no es cierto? Por eso, toda cosa que tenga radiación ionizante, que quisiera funcionar, tiene que estar plomado. Por lo tanto, cuando ustedes están, por ejemplo, en una UCI, han entrado a una UCI, por ejemplo, han entrado a una UCI y llega alguien con para tomar una radiografía portátil, les dice que se pongan detrás de concreto o detrás de plomo, porque si no les va a llegar a ustedes la radiación. O sea, ustedes deben protegerse de la radiación, sobre todo ustedes, porque probablemente en relación a en comparación al resto de la población, ustedes van a recibir mucho más radiación que cualquier otra persona. Por lo tanto, siempre protéjanse. Lamentablemente, la radiología tiene más casos de linfomas y de cáncer de tiroides entre sus profesionales que trabajan en ella. Este año, por ejemplo, se murió un neuroradiólogo intervencional de un linfoma muy malo. Cuando yo estaba haciendo beca en la Católica, un pediatra que tenía que hacer muchas radiofilosofía con su modelo, también le dio un linfoma. Lamentablemente estamos más expuestos porque hacemos más procedimientos, pero también porque tendemos como a relajarnos y a no protegernos, sobre todo. Entonces, quiero que lo tengan súper claro por qué se ploman las estructuras, por qué las puertas están plomadas, por qué los vidrios están plomados y por qué cuando ustedes van a lugares donde hay imagenología, tienen poca señal. ¿Se han dado cuenta que tienen poca señal? Porque para proteger, además de eso, para que no haya salida de esta energía ionizante, los ponen en búnker de concreto. Se fijan ustedes que hay el plomo y el concreto es distinto que poner cemento. El concreto es un espesor de cemento con una malla en particular. Todas estas cosas son estructuras que se hacen diseñadas para que no pase energía. Y de hecho, las personas del servicio de salud tienen que andar con instrumental para medir la radiación por fuera. ¿Ya? Así que esto no es nuevo, o sea, no es solcito nomás que estamos recibiendo. Bueno, hay un concepto que nosotros tenemos que es el ALARA, que es una sigla en inglés, pero que quiere traducir eso, que la aceptación del uso de la radiación debe balancear el beneficio a alcanzar frente al riesgo. Y el ejemplo típico es el de la mamografía. Yo le digo, la glándula mamaria, tanto en hombres como mujeres, porque hay hombres que tienen glándula mamaria y no tienen problemas hormonales, solamente salen un poquito de glándula mamaria. Hay hombres que sí tienen cáncer de mama. La glándula mamaria es un tejido muy radiosensible, por lo tanto, si yo le estoy diciendo a una mujer, hazte todos los años la mamografía, le estoy diciendo que se irradie todos los años. Ahora, mira, bueno, ¿cómo es la cosa? Me están diciendo que cuide la radiación, pero por otro lado me están diciendo que me haga una mamografía todos los años. Claro, ese es el balance, en el fondo. La dosis de una mamografía, el riesgo de tener un cáncer de mama inducido por la mamografía es mucho menor que no detectar a tiempo un cáncer de mama que sí iba a matar a esa paciente. A eso apunta el ALARA, en el fondo, que el riesgo va a ser menor que el beneficio que voy a obtener con este examen. O sea, riesgo, tejido radiosensible, la mama como tejido radiosensible, el beneficio de detección temprana del cáncer de mama. Y ojo, sobre todo chiquillas, los cánceres de mama se están detectando mucho antes que lo que se recomienda el uso de mamografía. Así que ustedes siempre tienen que estar haciéndose un examen un autoexamen, y si no, a cualquier otra persona que quiera hacerse, si ustedes lo permiten. Bueno, ok.
como toda técnica, nosotros vamos a tratar de que el examen salga bien hecho. Por lo tanto, esto no es tan importante, es como más de la técnica, pero en el fondo lo que quiere decir es que como una técnica tiene su proceso, tiene sus estándares para que pueda hacer una radiografía interpretable. Ok, lo que les comentaba de la Lara. Ahora, voy a hablar de técnicas de protección. Cuando ustedes vayan, idealmente ustedes tienen que protegerse con un delantal plomado y con un collar de tiroides. La tiroides es un tejido súper sensible, súper sensible. Por lo tanto, uno es la distancia. La distancia, el riesgo de exposición o en el fondo el efecto de radiación es dos veces inversamente proporcional. O sea, a mayor distancia de la fuente de radiación, yo tengo dos veces, a la mitad, si me alejo a la mitad se reduce mi riesgo. Y así, dos veces inversamente proporcional. Eso, la distancia. Otro punto importante es el tiempo de exposición. No sé si alguno de ustedes tienen hijos acá. ¿No? ¿Nadie tiene hijos? ¿De verdad? No que sepan. Bueno. Los felicito, no se les ocurra tener hijos ni durante la carrera ni durante las becas porque... Ya. Hay un examen que se llama, es una radiografía de esófago, estómago, duodeno, que a las guaguitas se les hace mucho y se les da a tomar varios. Y entonces la idea de eso es nosotros ver el flujo del baño como por la vía aérea como de glúten y si es que hay reflujo gastroesofágico. Es un examen un poco de pérdida de tiempo porque todas las guaguas tienen reflujo, entonces siempre va a salir positivo. Pero ese examen es dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no solamente doy tiro un rayo de energía, no es una radioterapia, es una cuestión continua. Si yo estoy mucho con ese paciente disparando mucho tiempo continuamente, eso también influye. Y las barreras blindadas. Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes que determinan la real afectación o la real cantidad de energía que yo voy a recibir? La distancia, el tiempo de exposición y las barreras o no blindadas que yo tengo. Ahí está. Este es el biombo plomado, el delantal plomado. Siempre que puedan, úsalo. Y si no tienen, no se expongan. No tienen por qué exponerse. Porque si el lugar no tiene protección, entonces ustedes no se expongan simplemente a eso. Y ojo, que ponerse detrás de alguien no protege nada, no sé Bueno, hay algunos efectos biológicos que son... la verdad es que nosotros no conocemos la dosis real desde cuándo hay efectos. Porque sería bastante poco ético empezar a probar con qué dosis tú vas a ejercer un real daño. Entonces solamente se tienen antecedentes cuando han habido accidentes. Y de eso el daño de exposición llega desde quemaduras físicas, porque en el fondo es energía, hasta efectos de cáncer, básicamente. Ok. Lo que nos importa, el radiodiagnóstico. Aquí vamos a utilizar nosotros, lo que yo les decía, son técnicas de apoyo cuando ustedes, siempre que pidan un examen, yo siempre repito esto, puede que me pesquen o no, pero ustedes tienen que tratar de tener un pensamiento algorítmico de tal manera que traten de cubrir todas sus expectativas como su hipótesis diagnóstica como un abanico y vayan reduciendo esas alternativas a través del apoyo. Por ejemplo, si un paciente llega con dolor, por ejemplo, en el flanco derecho, está con fiebre y vómito, yo tengo un diagnóstico diferencial, tengo mi hipótesis diagnóstica y mi diagnóstico diferencial para eso. Entonces, en ese caso, ustedes pueden pedir un examen, pueden pedir varios exámenes. No pidan exámenes para ver, no sé, para saber. No, los exámenes responden preguntas. Por lo tanto, si ustedes piden un examen es porque se hicieron una pregunta y ese examen va a responder esa pregunta. No tomen exámenes de más porque al final los confunden.
Por ejemplo, si yo tengo un paciente, una mujer, 40 años, que llega con dolor en el hipocondrio derecho y con vómito y con fiebre, si yo hago una rápida así, si busco 3 diagnósticos básicos, ¿qué se les ocurre a usted? ¿Qué podrían ser? Una apendicitis retrocecal, una pielonefritis, una litiasis, por ejemplo, que esté una colecitis de agua que esté media echada a perder. Eso podría ser diagnóstico diferencial. Ahora, le voy a tomar exámenes de sangre para ver si es que estos exámenes, ¿qué exámenes de sangre podríamos pedir? Una PCR y unos blancos. Por favor, no piden en urgencia hemograma, porque el hemograma se demora, en cambio los blancos están más rápidos. Y la desviación izquierda no la necesita si está con fiebre, o sea, obviamente va a estar con desviación. ¿Ya? Y la imagen. ¿Qué imágenes podrían ser? Podría ser o una eco abdominal para cubrir la colecistitis, o un escáner de abdomen y pelvis sin contraste, ahí te cubre la colecistitis, la pielonefritis y el apendicitis. Pero ustedes ya tienen sus alternativas. O sea, que no sea que el examen les va a decir, pucha, no sé, me duele la guata. La idea es que tengan una pregunta y que ese examen responda a la pregunta. Por lo tanto, yo en el radiodiagnóstico de lo dividimos en general en osteopulmonar, en densitometría y en exámenes dinámicos y la mamografía, por supuesto. Entonces, la radiografía osteopulmonar, ¿qué quiere decir? Incluye la radiografía de tórax, ustedes conocen, la radiografía de abdomen simple, los huesos largos, el esqueleto axial y apendicular, y obviamente los cavidades perinasales, la radiografía de cráneo, todo eso. A eso se refiere en el fondo como huesos. La densitometría. Por ejemplo, una paciente del primer trimestre que está embarazada del primer trimestre, ¿le pediría una densitometría? ¿Alguien le pediría? ¿Sabían que la densitometría era con radiación ionizante? La densitometría usa radiación ionizante, por lo tanto no se puede pedir a una paciente embarazada, sobre todo el primer trimestre. Y bueno, los dinámicos que yo les decía, por ejemplo, el estudio del esófago, los enemas varietados, las colangografías, las uretrocistografías, la pirografía de eliminación, en radiología. Bueno, los cardiólogos usan también la coronografía directa también para... y la mamografía. Después van a ver ustedes tomografía computada. Aquí hay algunos ejemplos. Más que la parte física, a mí me importa que sepan que la radiología en general usa radiación ionizante, que tienen que protegerse, que tienen que proteger a sus pacientes pidiéndole razonablemente los estudios, pero también me gustaría que empezaran a perfilar cómo ver una radiografía de tórax, que lejos en cualquier situación ustedes van a estar expuestos a la radiografía de tórax, ya sea que hagan una beca directa, ya sea que se vayan de general de zona, que hagan turno de urgencia. Es muy frecuente el uso de la radiografía de tórax. Entonces, lo que yo quiero que les quede súper claro es que la radiografía, son 2 planos. Yo solo veo 2 planos. Ese plano que está ahí, AP, y el lateral. El resultado de esta radiografía, ¿sí? Esta que está acá, este plano que yo veo acá, es la suma de todas las densidades de aquí a acá. Y esta radiografía que yo veo acá es la suma de densidades de todo hasta acá. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no estoy viendo estructuras por separado, yo estoy viendo sumas de imágenes, sumas de densidades. Por lo tanto, y esto es una sugerencia, si quieren me pescan o no, si ustedes quieren acercarse a un diagnóstico de una radiografía de tórax, desarmen la imagen. Desarmen la imagen de tal manera que ustedes se la expliquen completamente. Por ejemplo, esta señora, ustedes se dan cuenta que es una mujer enorme, obesa. ¿Se fijan? Y si ustedes se fijan en el mediastino anterior, acá, se fijan que hay un aumento de densidad, acá. Bueno, si ustedes desarman esa imagen, se van a fijar que es la sobreproyección del murciélago.
de acá, que se sobreproyecta al mediastino anterior. ¿Se fijan? Por lo tanto, ustedes desarmen la imagen en piel, en huesos, en mediastino, en alveolo y en intersticio. Si ustedes pueden separar, es una sugerencia, nuevamente les digo, van a poder saber dónde está el problema. Imagínense una persona que es una radiografía, imagínense que tuviera un aumento de densidad acá redondeada. Podemos decir un montón de cosas. Podría ser un tumor pulmonar, podría ser un foco de condensación, pero ¿qué pasa si es un paciente que tuvo fracturas costales y hizo un callo óseo? Ese paciente va a presentar un aumento de densidad masiforme, pero que no corresponde al intratórax, ¿fijan? Sino que es una sobreproyección de una fractura costal con callo óseo. Por eso, lo más útil es una radiografía apilateral, cosa que les den una herramienta para desarmar la imagen. Otra cosa, ustedes han visto, por ejemplo, esos abuelitos súper cachenchos flaquitos que le toman una radiografía de tórax acostado y se ven imágenes lineales que uno dice, chuta, esto es un homotórax. Pero resulta que es el pellejito del abuelito, el aire que queda entre pellejo y pellejo que se sobrepone. Entonces, como yo les digo, de esa manera pueden desarmar la imagen. En este caso, por ejemplo, dijimos, claro, este aumento de densidad sobreproyectado al mediastino anterior son las partes blandas que se sobreproyectan del brazo. Hay abuelitos que no alcanzan a levantar más y esto se va a proyectar hasta acá. ¿Se fijan? Ok. Están las mamas que son bastante prominentes. ¿Se fijan? Miren cómo está acá este rollito, ¿se fijan? Y este rollito, ¿cómo se sobreproyecta aquí en la P? ¿Se fijan que se ve una imagen lineal radiolúcida? Pero es el aire que queda ahí, ¿se fijan? En hueso no hay nada mucho que decir. A veces las escápulas no quedan suficientemente fuera de los campos pulmonares porque a veces los abuelitos no pueden inspirar más, o a veces hay deformidad torácica de tal manera que yo no alcanzo a sacar las escápulas, también se puede superponer. Ya, ahora vamos a ir a la pleura. Ya sacamos la piel, ya sacamos los huesos. ¿Qué nos puede afectar la pleura? La ocupación de la pleura: derrame, neumotórax, hidroneumotórax, masa, adherencia. En este caso es más fácil porque están obliterados los 4 recesos, los 2 anteriores y los 2 posteriores. En este contexto que yo veo un corazón grande, lo más probable es que sea un derrame pleural asociado a su descompensación cardíaca. En este caso es más fácil decirlo. Pero a veces, por ejemplo, hay obliteración y uno no sabe muy bien causas de derrame pleural. Pueden haber 20 causas. Derrame pleural, por ejemplo, no están sudados. Por ejemplo, una paciente que tiene un absceso hepático, por contigüidad puede haber un derrame pleural derecho. Un paciente que tenga una insuficiencia renal y que esté con problemas de eliminación de volumen también va a tener derrame pleural. Puede ser un derrame pleural paraneumónico, un derrame pleural asociado a un tumor pulmonar. Hay innumerables causas. ¿Qué otra cosa podemos decir? Nos podemos ir a los alveolos ahora. El alveolo. La parte que cuesta más diferenciar es entre el alveolo y el intersticio. Porque, ¿se acuerdan ustedes ese dibujito en anatomía cuando les decían la unidad funcional, el alveolo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que estaba el alveolo y rodeando la casita del alveolo estaba una línea? Eso es el intersticio. Entonces a veces todo se ocupa. Por ejemplo, en un derrame pleural con compromiso congestivo, va a haber derrame, pero también va a haber ocupación y congestión del intersticio. Y va a haber todo derrame, está acompañado de atelectasia. Entonces son varias cosas que se superponen y no siempre es fácil diferenciar. Después, por ejemplo, para las opacidades, el relleno alveolar. Causas de relleno alveolar. 2 causas: neumonía y atelectasia. La causa de la atelectasia que vemos, por ejemplo, en este derrame, ustedes se fijan, es súper densa. La atelectasia siempre va a ser más densa que el foco de relleno alveolar neumónico. Porque, acuérdense que
como hay ocupación de la pleura, hay líquido, y ese espacio que era virtual y que ocupó el líquido, el pulmón, para ceder espacio, tiene que retraerse. Entonces, hablando volumétricamente, la atelectasia es una cuestión que va a tener mucho menos volumen, por lo tanto siempre se va a ver más densa y como más hacia las fases. ¿Se fijan? Porque aquí hay un espacio que está ocupando el derrame y en ese caso el pulmón se colapsa para darle espacio a ese derrame que está ocupando. En relación al mediastino, súper fácil acá porque imagínense la tremenda cardiomegalia que tiene. ¿Qué signos se ven acá de cardiomegalia? Horizontalización del bronquio puente izquierdo, que eso traduce aumento de tamaño de la aurícula izquierda, y en la proyección lateral, si ustedes se fijan, este contorno que debería ser acá recto está ocupado por la proyección del ventrículo izquierdo. Es como más fácil ahí porque evidentemente tiene una cardiomegalia. Bueno, puede que ustedes ocupen esas cosas típicas que dicen que medir acá, de acá a acá, y si el corazón ocupa el 50%, sí, no es muy radiológico eso, pero les puede servir. Pero cuando hay derrame pericárdico no les va a servir de nada. En cambio, sí lo que les estoy diciendo. Bueno, y obviamente, como tiene la tremenda cardiomegalia, miren cómo tienen los hilos pulmonares, grandes, guatones, porque probablemente asociado a la cardiomegalia hay hipertensión pulmonar, por lo tanto, esos vasos van a estar claramente aumentados de diámetro. Aquí hay otro ejemplo de cómo una imagen que yo veo proyectada al pulmón no es de pulmón. En este caso, ustedes se fijan, hay un aumento de densidad redondeada de borde incompleto. ¿Por qué se llama de borde incompleto? Porque yo puedo ver este borde. Por lo tanto, para mí es muy fácil decir que eso está afuera, está en la pleura o en la pared torácica. No está en el pulmón, porque si no yo vería el borde completo. ¿Por qué yo puedo ver una masa? Porque tengo alrededor aire del pulmón, que en este caso no. En este caso es la pleura o es la pared torácica. Y aquí está el ejemplo, su tomografía computada para decirles que eso era, ¿se fijan? Y es una metástasis de un tumor y que se proyecta así de esa manera en la radiografía. ¿Se fijan? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿O algún aporte, algún comentario? No son muy largas mis clases porque yo encuentro que yo a los 5 minutos me aburro. Ya. Habitualmente uno recibe mucha información del clínico que evalúa al paciente, ya sea de urgencia, ambulatorio. No tenemos mucho antecedente. ¿Alguien podría decir, quisiera decir algo de la radiografía, por ejemplo? ¿Cómo están algo que decir de la piel y los huesos? Quizás que no sea de importancia ahora, no mucho. De la pleura. Tal vez podría estar borrado este receso, pero créanme que para el resultado final no es importante. Sí hay un aumento de tamaño de la silueta cardiomediastina, ¿no es cierto? Eso es como evidente. También es evidente que los hilos pulmonares están grandes. Lo que no es tan evidente es esto que está acá. Si ustedes se fijan, yo tengo la silueta, esto que está acá es la cava superior llegando. Esa es la silueta que se ve. Esta, por ejemplo, es la cava inferior que está llegando. Esto es entre el callado y la aorta descendente. Pero esto que está acá, este aumento de densidad, no impresiona corresponderse con el hilio. ¿Se fijan? Entonces, mujer, dolor torácico, ¿cuál podría ser mi diagnóstico diferencial? Así es lo que se le ocurra, ¿verdad? Infarto, alguien diría. Sí, puede ser
una paciente cardiópata con un corazón grande que producto de su cardiopatía, o sea, de su infarto, se descompensó, está con una insuficiencia cardíaca descompensada. Es una súper buena alternativa. ¿Qué otras cosas podrían ser? Pero díganlo sin vergüenza. ¿Por qué tienen tanta manera de equivocarse? ¿Ah? Un edema pulmonar agudo también. Otra causa, cualquier otra causa de descompensación que se descompensó un montón. Pero ¿y qué podría explicarme esta densidad que está acá? Porque si yo tuviera los hilios el corazón grande, los hilios grandes y congestivos, me explica el edema pulmonar. Está en una etapa en que a lo mejor todavía una insuficiencia aórtica o patología aórtica en el fondo, patología aórtica. Bueno, obviamente se le hizo un escáner a esta paciente. Si ustedes se fijan, hay un aneurisma. Para partir conversando hay un aneurisma de la aorta. Hay una enfermedad ateromatosa y es de predominio blando. ¿Qué es lo que fue esto finalmente? Es todas estas áreas muy irregulares. Esto es un aneurisma disecante de la aorta. Se empezó a disecar, la paciente por eso consultó por dolor torácico. ¿Se fijan? Esto es una aorta muy aguda, porque, o sea, perdón, una enfermedad ateromatosa muy inestable. La placa blanda es muy inestable, por eso nosotros siempre informamos enfermedad ateromatosa, el predominio placa calcificada o placa blanda, porque la placa blanda es muy inestable. Ahí cualquier accidente de placa puede debutar con una disección, como fue con esta paciente, que además tenía un aneurisma de la aorta torácica. Yo sé que esto es de rayo, que no es de escáner, pero es para que ustedes vean que uno puede sospechar imágenes a partir de rayos, ¿ya? Como para tener, porque si no, oye, ¿y qué es lo que fue? Pucha, no sé, es como contar el cuento incompleto. ¿Se fijan? Para eso se lo muestro. Ya. Hombre tos. Ya. De nuevo, vamos a empezar. ¿La piel, algo especial que se vea? No. Huesos tampoco. Pleura. Pleura afectada, no hay neumotórax, no hay derrame pleural, no parecieran haber masas pleurales. Mediastino. El mediastino está un poco ensanchado, el corazón tiene un poquito de cardiomegalia, pero ahora cualquier paciente hipertenso tiene derecho a hacer su cardiomegalia. Tiene un poquito ensanchada la silueta mediastínica, pero yo me puedo explicar esta imagen. Explica, por ejemplo, esto en la cava, como les dije, esta es la aorta descendente, y esto que está acá es el hilo pulmonar saliente. Así que mediastino yo me quedaría relativamente tranquila. Y bueno, el alveolo está comprometido. Acuérdense que el alveolo va a ocupar espacio aéreo. Créanme que este paciente tiene problemas intersticiales. ¿Alguien sabe lo que es? Patrón reticular nodular. Sí. ¿Y qué dijo eso? ¿Qué diagnóstico diferencial te daría esto? O sea, si hay un paciente que tiene eso, puede ser una fibrosis, puede ser una hemocitis, puede ser una patología intersticial, una sarcoidosis. Ya. Una sugerencia, si quieres la tomas. Sí. Siempre que cuando tú respondas, y esto es para todo obviamente, váyanse lo de lo general, como tú partiste súper bien, diciendo patología intersticial fibrótica, patología intersticial difusa, porque claramente eso es difuso. Ahí el diagnóstico diferencial es enorme, y tratar de no decir diagnósticos tan con nombre y apellido, como cuando alguien hizo una parrachuta, parece que fue alguien, una mujer fue así, no dar nombre y apellido al tiro, porque si no tú tenés que probar que eso es así. Entonces cuando ustedes las interroguen verbalmente, váyanse por lo más genérico, por lo más común, porque si ustedes llegan a decir un diagnóstico que no sepan, la sarcoidosis, por ejemplo, es poco diagnosticada acá. Yo creo que es subdiagnosticada, pero no es muy diagnosticada. En este caso, patología fibrótica intersticial,
Y si tú tuvieras que decirme a mí, y yo te tuviera que decir, ¿pero qué es lo que es? Tú me tendrías que decir, tiene que tomar un escáner de tórax con alta resolución. No te puedo decir nada. Tú no me puedes acotar el diagnóstico con nada, porque obviamente necesitas otras técnicas para saber de qué se trata esto. El diagnóstico diferencial, otra sugerencia. Váyanse por causas generales, inflamatorias, infecciosas, traumáticas, inmunitarias, neoplásicas. Desarmen su diagnóstico diferencial de esa manera, de tal manera que abarquen todas las posibilidades y se van desde lo más probable, lo más común, hasta lo más difícil, pero abarcando todo. Si yo tuviera que decir causas infecciosas de esta radiografía, ¿qué podría ser? ¿Tú dijiste? No tanto. No, perdón, pensé que habías dicho TBC. Claro, el neumocitis típicamente en vidrio esmerilado. Y después cuando han tenido vidrio esmerilado, han tenido neumocitis, ya han recurrido con neumocitis, hacen bulas, pequeñas bulas. Pero una causa infecciosa de esto puede ser TBC. Perfectamente puede ser TBC. De hecho, ahora la TBC, bueno, habitualmente uno lo que veía como TBC era compromiso pulmonar alto, pero ahora se ve de varias formas la TBC. Causas inflamatorias de esto. Si tú tienes razón, sarcoidosis. Se puede ver como así la sarcoidosis. ¿Qué otra cosa puede ser? Exposición. La aftosis se ve así. Las neumoconiosis se ven así. ¿Qué otra cosa? Neoplásica. ¿Alguna causa de neoplasia así? Que se ve tal cual, igual. El compromiso pulmonar o intersticial de los OCA de tiroides. Cuando uno no frecuentemente llega a ver los cánceres de tiroides así porque habitualmente son cánceres que se demoran mucho en desarrollarse, y para que lleguen a eso es como que gente como muy aislada, que no sabía, ¿ya? Y en este caso era, mira, si fijan, este es el escáner de ese paciente. Ustedes se fijan en un engrosamiento, como tú dijiste, retículo nodular, y en este caso era asbestosis. Acuérdense que la asbestosis tiene esta morfología, cuando ya tiene un compromiso, no todos reaccionamos igual. La otra manifestación de la asbestosis son las placas de asbesto, y esas placas de asbesto son engrosamiento pleural con calcificación. De hecho, a veces pueden simular tremendos cánceres pulmonares, pero habitualmente van a ser bilaterales y altos, súper simétricos. Así que tenemos tres formas, esto si quieren lo anotan. Tienen tres formas de manifestarse: una así, otra con placas de asbesto y otra con siliconomas, que se le llaman. Con la sílice, que son tremendos tumores que en el fondo uno asume o sospecha que son eso porque son altos y simétricos. Es muy raro que uno vaya a tener un cáncer, de hecho nunca he visto un cáncer simétrico doble. Muy difícil. Bien, me parece que ese es el no. Ya, aquí se ve lo del murciélago. Mira. ¿Se fijan? Uy, un aumento de densidad. En los niñitos, ojo, que está la silueta típica, ya está como los 8 o 10 años, es una tremenda cuestión que uno ve. Pero en general, por ejemplo, los lactantes se ve como una tremenda masa, pero es el timo normal para los niños. En este caso no, pues la abuelita se fija, oye, aquí está el hueso recién, pues todo esto es... ¿Se fijan? Bueno, se fijan que aquí se sobreproyecta esa piel al mediastino exterior, pero es solo piel sobreproyectada. Otras cosas acá no se ven de piel y hueso, nada más. Ojo, también los abuelitos, sobre todo, hacen cambios degenerativos en las articulaciones condrocostales o condroesternales, y eso también se puede sobreproyectar al tórax y simular masa.
En este caso, claramente aquí hay un derrame, ¿no? No hay neumotórax y aquí hay obviamente un relleno alveolar. La verdad es que si a mí me muestran esta radiografía y no me dicen ningún antecedente, igual yo podría sospechar de que hay algo alveolar, por dos razones. Primero, porque si ustedes se fijan, para esa cantidad de derrame, la densidad, esto es muy sutil, la cantidad de derrame que hay, o sea, está muy denso, yo encuentro que está muy denso. Y además, si ustedes se fijan en la lateral, hay un aumento de densidad sobreproyectado acá. Así que yo sí pediría un escáner porque tengo dos alternativas. Mi primera alternativa es que sea, bueno, si está con fiebre obviamente va a ser una neumonía. Si no está con fiebre, podría ser algo neoplásico y poca probable para mí que sea una atelectasia en un derrame cualquiera, ¿no? Para mí esto o es neumónico o es neoplásico. Bueno, si ustedes se fijan, tiene un tremendo tumor acá, ¿se fijan? Y lo que estábamos viendo sobreproyectado al cuerpo vertebral es ese aumento de densidad. Ahora ustedes dicen, chuta, esa tremenda cuestión, todo esto, créanme que todo esto es el cáncer. Todo eso. Ahora, no es que yo por escáner diga esto es un cáncer, o sea, que esté segura que es un cáncer. Si ustedes se fijan, es heterogéneo esta densidad acá, no hay clivaje. En radiología nosotros usamos mucho el clivaje. El clivaje es siempre el plano que hay entre dos estructuras. Por ejemplo, acá, el tronco de la arteria pulmonar, si bien está pegado a la cava superior, se fijan que hay un clivaje acá. Este vasito está separado, ¿se fijan? En cambio acá, este lugar que debería ser solamente grasita mediastínica que tiene, hay neuropatía secundaria. Y lo más probable es que esto que se vea como volumen parcial es el tumor que se está metiendo en el bronquiofolia. Aquí, por ejemplo, no hay clivaje. Siempre un foco neumónico, por ejemplo, va a dejar clivaje en tu estructura. ¿Cuándo no hay clivaje? Cuando hay invasión. Entonces, por eso. Y esta sí yo creo que es la endobronquial casi. Otra vez. Ya. Bueno, esto es como, probablemente puse esta foto así tan de cerca para que se viera, para poder hablar bien de la silueta. Pero no tenemos mucha piel ni hueso que decir. Claramente hay un derrame pleural, si ustedes se fijan, los recesos posteriores están obliterados, así que es derrame. Bilateral, porque veo una curva aquí y veo otra curva más atrás. ¿Fijan? Bueno, y obviamente aquí está afectado el mediastino, ¿no es cierto? Tengo la silueta de la aorta descendente y claramente me sobra todo esto, todo esto está de más, porque el corazón llega hasta acá, esta es la grasa epicárdica del corazón, ¿se fijan? Y el corazón debe llegar hasta como por acá, ¿no? Todo esto que está acá, pero aquí es más fácil decir que es un tumor, porque qué cosa te puede dar, no hay una neumonía que sea así. Y si ustedes se fijan, aquí tengo un bracito superpuesto y otro vasito superpuesto, pero aún así este aumento de densidad que está acá me sobra. Ahora, yo se lo muestro a estos ustedes para que vean que lo mucho que habla la radiografía, solamente que a veces al no desarmarla, no le sacamos todo el provecho. Obviamente aquí le vamos a tomar una radiografía, o sea, una tomografía computada, y esto va a ser un... Claro, un timo, ¿se fijan? ¿Se acuerdan las 4T? ¿O no? El tremendo timo Maura, todo
esas lobulaciones, probablemente esta cosa que está, este nodulito que está aquí, este es el que estamos viendo acá. Significa que es como un dedito. Acuérdense que la AP fue la suma de todas estas densidades, de todo esto. ¿Se fijan? ¿Dudas? Ah, esta es más. De hecho, esta radiografía la informaron a mi hermano. Pero tiene una alteración. Miren, la piel y hueso, nada en especial. Créanme que es un patrón habitual de intersticio y de alveolo. El corazón está bien. Esta es la cámara gástrica. A mí me llamaría la atención este aumento de densidad, porque fíjense, esto que está acá, esa silueta, no me la explico. Estos son la elongación. Acuérdense que la gente de más de 45 o 50 años tienden a elongar sus estructuras vasculares. Elongar significa que están como medias guateas, por así decirlo, sin estar dilatadas claramente, eso se llama elongación. Entonces, uno podría decir, estos son elongación de estructuras vasculares supraórticas. Pero esta de acá, yo no me la explico. No me la explico. Y si ustedes se fijan, yo le podría decir exactamente dónde está la alteración acá, pero a veces uno, miren, yo les digo, cuando salí, yo hice una subespecialidad, un cuarto año, una subespecialidad, y todavía no tenía mi ojo adaptado, así que uno aprende aprendiendo, no hay otra forma. Entonces, la sutileza de la imagen y de las densidades se adquiere con experiencia. De hecho, ustedes distinguen unas 16 matices de gris entre el blanco y el negro. Un radiólogo distingue entre 32 a 36. Hay 3000 escalas de grises distintas en todo caso. Así que por eso se usan los Hounsfield, que después lo van a ver.